Ahora, vamos a pensar un poco en un buen café compartido así en grupo, ¿verdad? Estamos compartiendo en grupo. Y lo ideal de esa interacción es poder conversar, hablar, oírnos unos a otros. No es solo el café que nos tomamos, ¿verdad? Es la conversación que fluye. Lo lindo que es esa conversación al juntarnos con un amigo o una persona que queremos mucho, que podemos hablar. Todo eso convierte el momento del café en algo que quieres que continúe, que no se acabe. Y es deleitoso también. Es la palabra clave del devocional, deleitoso. Pero también así es el devocional. Pero el elemento especial que vamos a ver hoy es la oración. Y cómo la oración es nosotros hablando con Dios. Una conversación, Dios nos ha hablado por su palabra, que hemos meditado en ella y ahora nosotros vamos a conversar con Él, a hablarle a Él de una manera viva, real, apasionada. Comenzar la mañana derramando nuestros pensamientos, nuestros corazones delante de Él, de una manera que nos persiga también todo el día. Entonces, yo quiero leer un texto que está en Salmo 145 y en el versículo 18 dice, fíjese cómo dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Qué impresionante, porque nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. ¿Por qué es que David dice que Dios está cerca de los que le invocan? No se supone que Dios está en todos los lugares. Bueno, lo que pasa es que la manera en que lo pone el salmista es que Dios está especialmente cercano al corazón y a aquellos que lo buscan, que lo invocan. Y aquí cuando hablamos de invocar, hablamos de orar, de clamarle a Dios. Dice, de todo lo que lo invocan, pero hay una palabra que cambia todo el significado. Es de lo que lo invocan de verdad. Esto pone la oración en un contexto especial. Cuando oramos debe ser una oración real, en el espíritu, intencional, consciente. ¿Ok? Dios está cercano. Podemos tener a Dios a nuestro lado, en nuestro interior, en nuestro corazón, muy cercano, cuando lo invocamos de verdad. Dios no está lejos de los que lo invocan. Entonces, cuando oramos, muchas veces caemos en una rutina. También, a veces pensamos que orar es solo una lista de peticiones a Dios. Como si Dios fuera una especie de Santa Claus cósmico, que le traemos una lista de peticiones, de deseos míos, de mi mamá, de mis hijos, de lo que sea, pedir cosas. Y claro, no quiero decir que no es parte. Dios quiere que le pidamos. Es parte de lo que debemos hacer. Y que le llevemos nuestras necesidades a Él. Pero la oración es más que solamente pedir. Es más rica que eso. Es una comunión con Dios. Una conversación con el Señor. Entonces, en nuestro devocional, en la oración, podemos ver la oración de diferentes formas. O sea, la oración puede tomar diferentes formas. La primera de ellas, una de ellas es el agradecimiento, la acción de gracias. Cuando oramos, debemos de reconocer las bondades de Dios, los beneficios. Como dice el salmista aquí en el Salmo 103. Mire qué interesante, uno de los salmos más lindos. Mira, dice el salmista en el Salmo 103, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice el versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. La gratitud en la oración es no olvidar ninguno de sus beneficios. Y si queremos recordar algunos, aquel salmista nos dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Hay tantas, cada uno de nosotros puede tomar esta lista y añadir muchas más cosas a las acciones de gracias en oración. Pero además, la oración tiene un componente de comunión con Dios. Es decir, de buscar a Dios como una conversación íntima con Él.
Señor, quiero estar contigo. Tu presencia es plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, decía el salmista. No solamente un conjunto de partes que yo cumplo, sino un tiempo de comunión especial con mi Señor, con la persona de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Entonces, debo tener ese tiempo de comunión con Él. Pero además, el tiempo de oración en el devocional nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados. No podemos decir que no hemos pecado. De hecho, el apóstol Juan lo dice en 1 de Juan: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos en toda maldad. No sé a ustedes, pero ese ejercicio es tan consolador. Poder levantarme en la mañana y saber que las misericordias del Señor se renuevan cada día, que nunca decaen sus bondades, que cuando vengo y confieso mis pecados delante de Dios, Él me perdona. Es lo que hizo David en el Salmo 51, que dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén. Así que parte de nuestro devocional, cuando tenemos nuestro tiempo de oración, debe ser confesar nuestros pecados a Dios. Pero además, Dios quiere que pidamos, pero que pidamos no solamente por nosotros, principalmente empecemos a pedir por otros. Eso se llama interceder. Y ahí podemos tener nuestra lista. Digamos, yo tengo una lista y digo: ok, yo sé que quizá el hermano Juan va a ser operado hoy y quiero orar por esa operación para que Dios guíe la mano de los médicos, lo levante. Quizá yo me enteré que la hermana tal perdió su trabajo, o mi hijo, orar por mi hijo, por mi esposa, por mis padres, por mis amigos, incluso por aquellos que no conocen al Señor. Debo tener mi lista y pedir por eso, por sus necesidades. Imagínate que parte de tu conversación con tus amigos, ya sea por WhatsApp o en persona, tú siempre le digas: ¿cuáles son las 2 cosas por las que tú quieres que yo ore? Y él te diga y tú tomes nota. Y cuando vas a tu devocional, ya tú tienes cómo orar por esa persona. Amén. Y entonces, finalmente, nuestras oraciones deben tener un componente que es peticiones personales. Claro que Dios quiere. El Padre nuestro dice: danos el pan de cada día. No me metas en tentación. Líbranos del mal. Es decir, ¿qué cosas quiero yo pedirle a Dios por mi propia vida? Jesús dijo: pidan y se les dará. Somos llamados a levantar nuestras peticiones delante de Dios y no afanarnos en ellas. Un truco para el tiempo de oración es ese mismo texto que leímos, ese mismo texto que meditamos, convertirlo entonces en una oración. Digamos que leemos el Salmo 103. Entonces ahora yo convierto ese texto en oración. Digo: Señor, quiero bendecirte por todos tus beneficios para conmigo. Y esa es tu oración ese día. Quiero bendecirte porque tú perdonas mis iniquidades, porque tú me has sanado de tantas dolencias, porque me has rescatado de muchos hoyos en mi vida, me has coronado de favores y de misericordia. Hice tu oración ahí y usas el mismo texto que has meditado, que has leído, como un trampolín para orar y tener un momento dinámico de oración delante del Señor. Orar es como recargar la taza, ¿verdad? Cada día, cada mañana, que nos mantiene activos, conscientes de Dios, conectados con Dios. Así que mañana, cuando te toque tener el devocional, te toque el tiempo de oración, no lo vea como el final del devocional, sino como el principio del día, que te impulsa a seguir en comunión con Dios. Mientras manejas, habla con Dios, en vez de mirar todo lo que está pasando en el tránsito, que a veces es difícil. Cuando llegues al trabajo, hazlo en comunión y oración con Dios en cada cosa, y verás cómo la oración se convierte en realidad en una fiesta en tu corazón. Amén.